Comunicar y educar en el mundo que viene. Un libro de Roberto Aparici y David García Marín. Un diálogo sobre temas y cuestiones que no debemos eludir. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red, investigador en educomunicación, nuevas narrativas, cultura de participación, transalfabetizaciones. David García Marín es periodista, investigador y colaborador en la UNED, cuyas líneas de investigación se centran en los nuevos medios, la narrativa digital interactiva y la cultura digital. Su propuesta se centra en esta ocasión sobre modelos de comunicación, prosumidor versus Emirec. Roberto Aparici. En los años 70 del siglo pasado se dan en esa década dos teorías que aparentemente son parecidas, pero son totalmente distintas. Por un lado, la teoría del Emirec, que fue enunciada por el profesor Jean Cloutier, y la otra, la teoría del prosumidor, a fines de los años 70, por Toffler. David, si te parece bien, me explico un poquito la cuestión esta del Emirec y tú te encargas de la teoría del prosumidor. Jean Cloutier, siguiendo una tradición francesa que hablaba sobre los medios de tratamiento de otra naturaleza y viendo la desigualdad que existía entre emisores y receptores, crea una teoría donde no hay esa división. Recordemos que para esa época él tenía que basarse en las teorías de la época. Las teorías de la época era el funcionalismo. En el funcionalismo había, por un lado, emisores y por otro lado había receptores. Él dice, no es un mundo dividido de emisor y receptor. El emisor es el que siempre tiene el poder. El receptor siempre es el sometido. Una teoría democrática sería una teoría que conjugue en ambas concepciones y crea la palabra Emirec. Cada uno de nosotros puede y es al mismo tiempo emisor y receptor. Esta teoría, desarrollada sobre todo en el mundo francófono, limita de alguna manera el desarrollo en la lengua anglosajona, porque emisor y receptor en las lenguas latinas son similares. El problema está en una lengua como el inglés, que no se parece absolutamente en nada. Esta teoría de Jean Cloutier se extiende en América Latina en los años 80, en los años 90 en España y en los primeros años de este siglo comienza a entrar en un estado de debilidad por la implosión de la palabra prosumidor. La palabra prosumidor procede también de esa misma época, aproximadamente estamos hablando de los años 70. La teoría del Emirec de Cloutier es del año 1973. La palabra prosumidor procede de un libro de Alvin Toffler del año 1980, finales de los años 70, arranque de la década de los 80. El libro es La tercera ola y es curioso porque en ese libro hay un capítulo dedicado a la comunicación en el que Toffler no habla en absoluto de la prosumición ni de los prosumidores. Él introduce el término prosumer en un capítulo dedicado a la economía, al mercado, cómo de alguna manera la ciudadanía, la sociedad ha ido evolucionando en diferentes etapas, diferentes épocas. Él marca una primera ola que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad a partir del siglo VIII aproximadamente hasta el siglo XVIII, desde el siglo IX hasta el siglo XVIII más o menos, una etapa en la que él define que el funcionamiento de la economía se produce a través de la prosumición. Es decir, los mismos ciudadanos, los mismos individuos eran productores de los bienes y de los servicios, pero sobre todo de los productos, ¿no? De los bienes que ellos mismos consumían. A partir del siglo XVIII, con la revolución industrial, se establece una segunda ola en la que aparece el mercado que divide al consumidor
y al, en este caso, productor. Es decir, hay una serie de focos productores, una serie de personas, de individuos o de compañías que de alguna otra manera son las encargadas de producir todos los bienes y gran parte de los servicios que el resto de la ciudadanía, el resto de los individuos, los consumidores, consumen. A partir de ahí se crea lo que es el mercado, que sustenta la economía. Pero marca el propio libro, la propia obra de Alvin Toffler, marca el arranque de una tercera ola que supera esa segunda ola a partir aproximadamente de los años 40, años 50 del siglo XX. Sobre todo a partir de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Según Toffler, se vuelve a la era o a la época o al funcionamiento de la prosumición. Es el resurgir del prosumidor, pero evidentemente sobre una base de alta tecnología que nada tenía que ver con la de la primera ola de la prosumición. ¿Qué pasa en esta tercera ola? En esta tercera ola sí que tenemos un individuo, un ciudadano prosumidor que produce gran parte o que tiene por lo menos la capacidad, la potencialidad de producir gran parte de los productos y de proveerse a sí mismo gran parte de los servicios que consume, que necesita, pero como decía, sobre una alta tecnología. Viene todo esto asentado a través de una ley, que es la llamada ley de ineficacia relativa, que el propio Toffler explica perfectamente en su obra, determina que, dado el avance tecnológico, a una persona le merece más la pena comprarse o adquirir la herramienta necesaria para proveerse sus propios productos que no ir al mercado y comprar el producto cada vez que lo necesita. Entonces, a partir de ahí, se abre la puerta a lo que es la prosumición. Como vemos, el concepto, la idea de prosumición procede clarísimamente del campo de la economía. Luego vamos a ver cómo estas teorías, estas ideas de la prosumición han penetrado, han permeado en otros campos de los que no proceden, como es el campo de la comunicación y el campo de la educación. Sí, es un término específicamente económico que Tapscott va a desarrollar, sobre todo en el fin de los años 80 y 90, y en la primera década de este siglo. Del mundo económico se expande al mundo de la cultura, al mundo de la educación. Ya en el caso español, en el caso latinoamericano, empieza a dejarse de usar la palabra emirec por la palabra prosumidor, sin conocer quienes la usan la dimensión economicista que tiene. No tiene para nada ninguna dimensión comunicativa. De alguna manera extienden ese concepto porque pueden participar en los dos procesos, pero el origen es toda una concepción del mundo de la economía. El sistema educativo tiene que ser prosumidor, el sistema comunicativo, la cultura, y de alguna manera ha tomado todo el terreno. Efectivamente, además en la nueva era, en esta web 2.0, se habla de creadores de blogs como prosumidores de información, es decir, consumidores de la información de los medios de comunicación de masas y productores de sus propios medios. Bueno, no cabe la prosumición dentro del ámbito de la comunicación porque lo observamos como algo que contribuye a, de alguna manera, constituir los fundamentos del mercado y que además es una teoría que viene del campo de la economía, que además hablabas de Don Tapscott anteriormente. Tapscott lo que hace es que lo lleva también mucho al campo del marketing. Sí. Incluso ofrece una serie de características esenciales que deben de tener los productos para que sean atractivos para la prosumición, para enganchar a los prosumidores. Él dice literalmente que si queremos vender más, lo que tenemos que hacer es convertir a nuestros usuarios, a nuestros consumidores en prosumidores para que formen parte del diseño del propio producto. Con lo cual, pues estamos viendo ahí unas teorías que son claramente mercadotécnicas, que proceden del campo del marketing y que se vinculan con la idea de la prosumición y que nosotros, repetimos, incidimos, poco o nada tiene que ver con la comunicación. Muchas veces, dentro de la academia, en una enorme cantidad de libros, de manuales, se identifica el término emirec
Emirec con el término prosumidor. Y yo creo que hay que levantar una barrera entre ambos y decir claramente que mientras que para hablar de comunicación, de una comunicación dialógica, de una comunicación democrática, de una comunicación entre iguales, sí que cabe el término Emirec, no podemos hablar de términos comunicativos ni de nada que tenga que ver con la comunicación cuando nos referimos a los prosumers, a los prosumidores. Estamos viendo una enorme cantidad de investigaciones que hablan sobre la prosumición en YouTube, sobre el youtuber como prosumidor de contenidos. No es así. Será en todo caso Emirec, pero nunca prosumidor. También ha incidido la acción de Henry Jenkins. Henry Jenkins ha influido notablemente en el uso de la palabra prosumidor, pero de alguna manera perversa. Él pone a los prosumidores como los fans. Es decir, él habla de los fans como si fueran prosumidores. Lo que él no dice, o lo que él no decía en toda su primera etapa, y ahora está, dadas las críticas que están surgiendo, que los fans son parte del diseño del producto. Cuando se piensa en un producto audiovisual, se piensa en los fans. Se piensa incluso como parte del proceso de producción. Y de alguna manera lo que va a hacer es, los fans van a reforzar las concepciones de esa película, de ese cantante, de ese actor. Normalmente son productos audiovisuales, pero se puede aplicar a cualquier tipo de medio. En este caso, lo que hace Henry Jenkins es, en la mayoría de sus obras, excepto en las últimas, es identificar al fan como un prosumidor, que es un creador, y lo que es un copista. Es decir, copia la obra, no está a la altura, forma parte, por ejemplo, de una película, lo que hace es filmar o grabar un vídeo, ponerlo en la red. ¿Qué significa eso? Que va a alimentar a otros usuarios para que hagan otras producciones y para que vayan a ver esa película que se está promocionando. A esta teoría de los fans y de ese papel prosumidor han surgido varias críticas, ¿no es así? Sí, efectivamente, hay que hablar, por ejemplo, de Christian Fuchs, pero antes de eso me gustaría también contextualizar todo lo de Henry Jenkins, sí, y de dónde procede todas estas teorías que hablan del papel de los fans dentro de las industrias culturales. Todo esto viene a partir de la denominación de la narrativa transmedia, ese tipo de narrativa, esa manera de contar historias en la que digamos que los contenidos saltan de unos medios a otros, se extienden, se expanden en diferentes plataformas, cada plataforma cuenta una parte de esa historia y además, para que haya narrativa transmedia tiene que haber participación por parte del fan, una participación que, según estos críticos, según por ejemplo la teoría, la idea de Christian Fuchs, no es sino trabajo gratis para la propia franquicia, ¿no? Para la propia industria cultural. En este caso, el trabajo de los fans sería aprovechado y sería mercantilizado por la propia franquicia con el propósito de lograr el verdadero objetivo que tienen todas estas empresas, que es el hecho de vender más, el hecho de ser más relevantes en el mercado. Por tanto, sí que hay una parte ciertamente crítica dentro de la academia, digamos que en este sentido serían un poco los anti-Jenkins, ¿no? que viene pues un poco también visibilizada por la acción de Christian Fuchs, que habla de eso, ¿no? de que verdaderamente el objetivo de la narrativa transmedia es económico, es publicitario, es para promocionar el propio producto, para promocionar la propia historia, además promocionarla de manera gratuita. ¿Cómo? Haciendo que sea el propio fan, haciendo que sea el propio usuario el que se convierta en evangelizador de la marca y haga parte de ese trabajo que le debería de corresponder a la propia corporación, ¿no? El trabajo de promocionar, el trabajo de dar visibilidad a los propios contenidos. En este caso, la clave es lo que decía anteriormente Don Tapscott en relación con la prosumición, es involucrar al propio fan como constructor del diseño, no del propio contenido, no de la parte comunicativa, sino del diseño promocional, del diseño publicitario de los propios contenidos de la marca. Frente a todo eso,
creo que tenemos que recuperar el EMIREC, recuperar la comunicación frente a la teoría economicista. Tenemos que recuperar y construir una nueva teoría, porque las teorías funcionalistas en las que se basó Jean Cloutier han pasado, pero ahora se puede pensar, se puede construir desde otro lugar y que realmente la comunicación esté en todos los ámbitos. Roberto Aparici es profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y de otros programas de posgrado y de desarrollo profesional sobre educomunicación y cultura digital, títulos propios de la UNED en los que colabora también David García Marín, periodista, docente e investigador cuyas líneas de investigación se centran en los nuevos medios, narrativa y cultura digital. Comunicar y educar en el mundo que viene, un libro en el que los autores, Roberto Aparici y David García Marín, reivindican los principios pedagógicos y comunicativos de la educomunicación, basados en la participación, la autogestión y la comunicación dialógica. Y en la misma colección de la editorial Gedisa sobre comunicación, Sonríe, te están puntuando, narrativa digital interactiva en la era de Black Mirror. Los autores Roberto Aparici y David García Marín, junto con otros expertos en nuevas narrativas, nos proponen una visión reflexiva y crítica sobre los nuevos modos de comunicar, informar y narrar. Sin distancias. Canal.uned.es